Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 4 de biología con el tema ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? En los organismos pluricelulares, las células son las unidades fundamentales. Igualmente, nuevas células deben reemplazar a células que mueren, manteniendo las características del individuo y cada uno de sus tejidos. Todas las células que intervienen en el crecimiento y mantenimiento de los tejidos constantes se dividen, permitiendo así la formación de nuevas células. Vamos a ver cómo sucede su ciclo en la siguiente fase. Una célula en crecimiento pasa por un ciclo celular que comprende dos etapas fundamentales: la interfase y la división. La interfase, durante esta etapa, la célula aumenta de tamaño, duplica sus estructuras y acumula reservas necesarias para la división. En el periodo G1 se caracteriza por un incremento en el volumen citoplasmático, el cual se debe a la formación de nuevas organelas y una intensa síntesis de proteínas. El periodo S es la síntesis del ADN. El evento más importante es la duplicación de la cromatina. En el periodo G2 se caracteriza por la acumulación de material energético para la división celular. La duración del ciclo varía considerablemente de un tipo celular a otro. En general, los periodos G1, S y G2 y la mitosis son relativamente constantes en diversas células de un organismo. El periodo G1 es el más variable, puede durar horas, días, meses o años. La división sucede en dos etapas: cariocinesis y citocinesis. La cariocinesis en los animales sucede la mitosis astral con Aster, que es una estructura proteica de las células, y esto da paso a los centrosomas. En la vegetal, la mitosis astral es sin Aster y sucede hacia los casquetes polares. La citocinesis sucede en el citoplasma, en el cuerpo intermedio o Fleming, que es un anillo contráctil de una estructura transitoria celular. Y en la vegetal sucede o está el fragmoplasto, que es una placa celular que formará la pared celular. Vamos a ver ahora entonces qué es la mitosis. La mitosis es el proceso de división en el que alguna célula eucariota diploide origina dos células hijas iguales diploides. La mitosis permite repartir el ADN, duplicando en interfase equitativamente en dos células, por las que resultan igualmente genéticas. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Tenemos en primer lugar a la profase. En la profase se condensa la cromatina y se forman los centrosomas. Y se desorganiza el nucleolo y la carioteca. Los centrosomas son duplicados. Inicia la formación del huso a partir de el citenocoro, y en las células vegetales el huso se forma en los casquetes polares. Luego tenemos a la prometafase. En la prometafase, la carioteca complementa la desorganización y permite la liberación de los cromosomas al citoplasma. El huso acromático se une a los cromosomas y mediante los cinetocoros. En la metafase, al comienzo de la metafase, los microtúbulos del huso invaden el área central y los cromosomas se ubican en la región central celular, formando la placa cromosómica ecuatorial. En la anafase, el alargamiento de la fibra centrosómica del huso y el acortamiento de las fibras cromosómicas ocasionan la separación de las cromatides y las cuales migran hacia los polos opuestos de la célula. El centrómero precede el resto del cromosoma hijo, como si fuera transportado por las fibras del huso. En la telofase, los cromosomas se condensan, originando fibras cromatinas que son rodeadas por fragmentos de retículo endoplasmático, las que se fusionan para formar la carioteca. También se forman los nucleolos por las organizaciones nucleolares que se encuentran en algunos de los cromosomas. Por último, tenemos a la citocinesis. Luego de la telofase,
aún persisten los haces de microtúbulos en la zona ecuatorial y se entremezclan con vesículas. Todas las estructuras es el cuerpo intermedio. En el ectoplasma ecuatorial existe un anillo formado por microfilamentos y consumen ATP. Su contracción permite la formación de un surco que se profundiza y divide a la célula. De esta manera, los componentes se distribuyen entre las células hijas. En las células vegetales ocurre la formación del fragmoplasto por la concurrencia de la vesícula del complejo de Golgi. Luego que se fusionan para formar parte de la membrana de las células hijas, se complementa la formación de la pared entre estas por secreción celular. Veamos entonces un poco hacia el libro. Acá vamos a seguir practicando y están las etapas del ciclo celular. ¿Cuáles son? Interfase y división celular. En la número 2 son las etapas de la interfase. ¿Cuáles son? Periodo, G1, S y G2. La división del núcleo se denomina cariocine y la división del citoplasma, citocinesis. Las etapas de la mitosis son, sabemos que entonces, profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a seguir practicando y vamos a completar el siguiente cuadro. La cariocinesis, en el animal va a suceder la mitosis astral con áster y en la vegetal mitosis astral sin áster. Y la citocinesis citoplasmática se va a formar el cuerpo intermedio y en la vegetal el fragmoplasto. Seguimos practicando y vamos a completar el siguiente esquema con los periodos. ¿Cuáles son? En la interfase G1 de restricción, periodo S y periodo G2. En la división de dos maneras, mitosis asexual y meiosis sexual. La meiosis la veremos en el próximo capítulo. Por último, las preguntas propuestas. La primera dice, las neuronas se encuentran en el estado denominado, es la opción E, mitosis. En el punto de control ubicado al final de la fase G1 se revisa que, es la opción E, se separa correctamente el citoplasma. En la 3, señale verdadero o falso según corresponda y marca la secuencia correcta. En ese caso la opción es la opción D. En la número 4, la formación del uso acromático es un evento que ocurre es la opción A, profase. La número 5, durante la interfase del ciclo celular eucariótico ocurren algunos eventos como la duplicación del material genético, por lo cual el volumen nuclear se hace considerablemente más grande. Este evento ocurre durante es la opción C, G2. Y la número 6, el evento más importante que ocurre durante la profase de la primera división meiótica es la opción C, la formación del uso acromático. La número 7, durante el ciclo celular, es la A, durante la fase S se duplica el ADN. La número 8, las cromatismas hermanas son y se origina durante la etapa de la interfase. La opción B, filamentos de cromatina y es en la fase S de la interfase. La número 9, la cariocinosis, es la opción C, división de los componentes nucleares en dos núcleos. Y la número 10, sobre la mitosis señala verdadero o falso, es la opción A. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.